Muy buenas noches. Hoy veremos el sector público en Colombia. Mi nombre completo es Daniel Fernando González Orjuela. El índice es Sector Público del Sistema de Economía Mixta, Función Económica del Gobierno, Política Económica del Gobierno, Instrumentos de la Política Económica, Estructura del sector público, Financiamiento del sector público, Formas de devolución de los impuestos, Ingresos del sector público y gastos del sector público. Como primero, el sector público de su economía mixta es un mecanismo del mercado, es un elemento fundamental para promover la iniciativa privada. El mercado permite la utilización eficiente de los recursos productivos y este mecanismo de mercado presenta algunas veces cierta incapacidad de distribuir equitativamente los recursos económicos. Colombia es un país de economía mixta en donde coexisten los mecanismos de gobierno con la labor planificadora del gobierno. Es decir, una buena parte de sus medios de producción son de propiedad privada y su uso se hace con los mecanismos de mercado. Función económica del sector público. Pues mediante el uso de los mecanismos del mercado, los individuos compiten libre y ágilmente actuando en provecho propio al producir alguna mercancía o servicio, la cual vende a cambio de un ingreso que les va a permitir satisfacer sus necesidades. También debemos tener en cuenta que si en algún momento determinado alguien produce más de lo que la sociedad está dispuesta a adquirir, comenzará este individuo a percibir menos ingresos versus los que estaba previamente esperados. En ese momento pues, se debe tomar una determinación de racionalizar la producción o trasladar sus recursos productivos a otra actividad para poder generar mayores utilidades. Las principales fallas en el mecanismo del mercado las podemos identificar así. Resulta, el mercado puede ser ineficaz para suministrar a la sociedad muchos bienes y servicios. Un ejemplo es la Defensa Nacional de construcción de vías, parques, plazas, pues también el gobierno debe producir estos bienes porque normalmente el mercado no los produce. También es muy común encontrar en las economías imperfecciones que distorsionan la habilidad del mercado para asignar efectivamente los recursos productivos y que contribuyen a aumentar las desigualdades en la distribución del ingreso entre las personas. La política económica del gobierno. Pues el cubrimiento de la política económica es muy amplio y abarca diferentes áreas tales como aspectos monetarios, crediticios, cambiario y fiscal. Existen economías que han alcanzado cierta eficiencia en el uso de sus recursos productivos, lo cual está reportado un acelerado ritmo de crecimiento económico para poder elevar los niveles de calidad de vida de los habitantes y pues a ellos también les permite generar sus ingresos y reducir índices de mortalidad y analfabetismo. Instrumentos de la política económica. Para lograr los objetivos del gobierno, acude a instrumentos de política de los que dispone. De aquí muchas veces que produzcan los resultados adecuados, otras dan resultados negativos. Es así como encontramos que los gobiernos entran a controlar a los vendedores de bienes y servicios para que no aumenten los precios. Frenar las importaciones de artículos que se puedan producir en el país, servir de mediador entre las disputas que aparezcan entre los obreros y empresarios, e invertir en puentes, carreteras, viviendas, aeropuertos, etc. Algunos elementos a través de los cuales se suministran ingresos al gobierno, impuestos directos e indirectos. También son formas de manejo de gastos del gobierno, transferencias y los gastos de inversión. Manejo del balance global entre ingresos y egresos a fin de determinar en qué se puede gastar. Tenemos la estructura del sector público, la cual para la labor gubernamental se traduzca en crecimiento económico y en un acercamiento a las metas redistribuidas. Se debe contar con una organización eficiente que permita el logro de estos objetivos. Para ello, los gobiernos disponen de una organización administrativa con subdivisiones que se especializan en cada una de las tareas fundamentales. Pues esto es más que todo para poder alcanzar todo el territorio nacional. En la parte nacional tenemos la presidencia, el Congreso Nacional, la Contraloría, los ministerios, los departamentos administrativos, superintendencias. En la parte departamental tendremos a los gobernadores, las asambleas, las secretarías, y en la parte municipal pues abarca lo que son alcaldías, consejos y secretarías. El financiamiento del sector público. Para cumplir sus funciones, el gobierno tiene que realizar una serie de actividades que van desde aquellas estrictamente administrativas hasta promover la producción a través de operaciones directas de inversión.
El gobierno tiene que adquirir también diversos bienes y servicios para realizar esas actividades y por ello requiere también de una gran magnitud de recursos financieros. Parte del sector público está conformado por empresas que pueden generar recursos. Asimismo, el gobierno obtiene recursos para gastar cuando cobra el sector privado, como las tarifas, regalías, multas, tasas, contribuciones, etcétera, pues a cambio de permitir usar algunas propiedades del Estado. Sin embargo, pues la principal fuente de ingresos del gobierno son los impuestos, los cuales son unas cargas obligatorias que se le imponen a las empresas y a las personas. ¿Cómo se le recaudan a las personas? Pues con la declaración de renta y a las empresas con los impuestos que pagan anualmente por usar el espacio público. También va de acuerdo a sus operaciones. Listo. Tenemos también tres formas de elusión de impuestos, las cuales son la evasión, la remoción y la traslación. La evasión, pues, la evasión fiscal es una única especie de la elusión del impuesto, no solo violatoria de la ley, sino también reductora del recaudo. Al mismo tiempo que el sujeto pasivo del gravamen viola la normativa jurídica, disminuye total o parcialmente el valor pecuniario del tributo. La remoción es la forma más tenue de eludir el costo público, pues se configura cuando el contribuyente potencial cambia de actividad económica o de consumo para evitar el gravamen sobre las determinadas manifestaciones de una materia imponible. Eh, la traslación es igualmente una forma de eludir la carga pecuniaria del impuesto por el traslado del importe hecho por el sujeto obligado a otro u otros. Este fenómeno, en el fondo, no se puede considerar ilegal, pues no disminuye la capacidad del tributo. Pues al igual que todo, también es una elusión de impuestos, así sea poco. Eh, También tenemos los ingresos del sector público. Pues los principales ingresos del sector público son provenientes de los impuestos, como hemos hablado anteriormente, las contribuciones que pagan los diferentes miembros de las sociedades, lo obtenido también por tarifas de prestación de servicios públicos y producción. También es importante señalar que los impuestos le dan la posibilidad al gobierno de obtener ingresos junto con los recibos por operaciones comerciales o productivas, lo que se conoce como ingresos corrientes. También el Estado dispone de otro tipo de ingresos que no son de fuentes impositivas. En este caso son las tasas que se cobran de las multas, de las contribuciones, también lo que cobran por servicios administrativos y de control, lo que son licencias de conducción, expedición de pasaportes, licencias de radio, que se consideran parte de estos bienes. Por último, si los recursos no si los recursos son insuficientes, eh, se- para obtener los gastos del gobierno durante un periodo dado, el Estado buscará pues los faltantes. ¿Qué puede hacer con ello? Pues puede aumentar su capacidad o puede aumentar su endeudamiento con el sector privado a través de préstamos, como puede ser con el Fondo Monetario Internacional. Pueden vender activos fijos o empresas del Estado. También pueden hacer transferencia de capital del mismo sector o de otros sectores. Los gastos, pues, bueno, los gastos que tiene el gobierno son más que todo para cubrir su funcionamiento. Son gastos ordinarios o regulares que corresponden a la remuneración de factores de producción utilizados en los salarios, intereses o rentas. Gastos también por compra de bienes y servicios que necesita el gobierno, útiles de escritorio, muebles, equipo, teléfono, gastos de viaje, eh, costos de capital, gastos de inversión, pago de préstamos que se hacen, también la financiación de inversiones de diferentes niveles del sector público y gastos operacionales por parte comercial de las empresas públicas. Dicho esto, hemos acabado. Muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz noche.